Muchas gracias, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros en la presentación de este informe del sistema de pagos. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes por estar acá, a quienes nos están viendo telemáticamente también y nos acompañan de esa manera, a los integrantes del Consejo de la Comisión del Mercado Financiero, presidido por Solange, que están todos acá presentes también, y a los representantes de distintas entidades públicas. Quiero agradecer también especialmente a Claudio, a Miguel, que van a hacer el comentario en el panel que viene más adelante sobre el contenido de este primer informe del sistema de pagos. Y no quiero terminar sin señalar el importante rol que jugó Solange también como promotora de este informe. Fue un motor que empujó a que esto fuera realidad y hoy día es realidad gracias al equipo y a la dirección de Rosario que está a cargo de esta división que hoy día nos presenta su primer informe de sistema de pago. Quiero contarles que los sistemas de pago son un elemento esencial para el buen funcionamiento de la economía. En nuestra vida cotidiana estamos familiarizados con los medios de pagos sin necesariamente comprender la interacción de todos los componentes que sustentan su funcionamiento, ni menos de los sistemas y de los agentes que están detrás de la operación de pago más simple que realizamos cotidianamente. Y lo importante que es la armonía y el funcionamiento detrás de ellos para hacerlos realmente eficientes y seguros. En efecto, incluso tras el pago más simple, como comprar un café con una tarjeta de crédito, requiere poner en funcionamiento reglas, instrumentos, convenios, sistemas tecnológicos que deben funcionar de manera coordinada y sin interrupciones. En términos más generales, los sistemas de pago permiten el intercambio seguro y eficiente de dinero entre los agentes de la economía en las distintas transacciones o giros que ellos realizan, lo que considera desde la compra del ejemplo anterior, el simple café, o una transferencia electrónica de fondos, hasta la compra de instrumentos financieros. Entre todos estos se encuentran los que proporcionan los instrumentos de pago, como bancos, emisores no bancarios y emisores de tarjetas, y los que proveen servicios a empresas y personas, como la aceptación de tarjetas, autorización, registro, compensación y liquidación de las transacciones. Todos estos agentes interactúan entre sí y con las entidades financieras, usuarios de estos servicios y procesos, y en la medida que el sistema funciona como se espera, todo este mundo de interacciones pasa completamente desapercibido para todos nosotros. Es importante también que estos sean sistemas resilientes y eficientes, de manera de contribuir a la productividad de la economía. Cabe notar que un problema que afecte la normal operación de cualquiera de estos engranajes puede tener un impacto directo sobre el sistema en su conjunto, afectando las transacciones cotidianas con alto impacto en las personas. Ello, además de afectar la confianza en el sistema financiero, puede tener efectos muy disruptivos sobre las distintas entidades financieras y finalmente sobre la economía. Dada entonces su relevancia, dada la relevancia del sistema de pagos para la estabilidad financiera, la mayor parte de los bancos centrales del mundo tienen algún mandato relacionado con funcionamiento y en nuestro caso eso no es la excepción. En nuestra ley orgánica se establece la obligación para el banco de velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Ello se explica cómo hemos ido desarrollando, porque el adecuado funcionamiento de los sistemas de pago tiene gran importancia para la estabilidad del sistema financiero. En concordancia con esta responsabilidad, el Banco Central en primer lugar opera directamente el sistema de pagos interbancarios, permitiendo la liquidación bruta de las transacciones en tiempo real, lo que nosotros llamamos familiarmente nuestro LBTR. Tiene además la responsabilidad de regular las infraestructuras del mercado financiero, en las cuales se compensan o registran grandes volúmenes de transacciones entre los participantes del sistema financiero
previo a su liquidación en el ya mencionado LBTR. Entre ellas, se pueden mencionar las cámaras de compensación de alto valor en moneda nacional y en moneda extranjera, y las cámaras especializadas en las compensaciones de operaciones de bajo valor, como las de cheques o aquellas operaciones efectuadas a través de cajeros automáticos y transferencias electrónicas. Asimismo, el banco establece los requerimientos prudenciales para el sistema de pago de bajo valor, incluyendo los emisores y operadores de tarjetas de pago y los sistemas equivalentes. En los últimos años, el banco ha desarrollado una importante agenda en materia de pagos de alto y de bajo valor. Entre otras cosas, el año 2017 se reformularon las normas sobre emisión y operaciones de tarjetas de pago, lo que permitió el funcionamiento del conocido modelo de 4 partes. En lo que respecta a sistemas de pago, el 2019 se implementó el sistema LBTR en dólares para permitir la liquidación de pagos en esa moneda entre sus participantes. A esto le siguió la actualización de su regulación para permitir el funcionamiento de cámaras de compensación en moneda extranjera, a la vez que fortalecer el funcionamiento de las cámaras en moneda nacional. En lo más reciente, este año, el Banco Central ha permitido una regulación para las cámaras de compensación de pagos de bajo valor que permitirá traer al perímetro regulatorio la compensación de estos pagos, otorgando una mayor certeza jurídica a las transacciones. En paralelo, en un trabajo conjunto con la CMF, el banco ha promovido continuamente la implementación y adopción de los principios para infraestructura de mercados financieros de CPMI y OSCO, lo que llevó a la evaluación de nuestro sistema de pagos a los mejores estándares internacionales. Hacia adelante, esperamos que la agenda del banco en materia de pagos siga igualmente intensa, tanto en alto y bajo valor, consiguiendo, entre otras cosas, contribuir al proceso de creciente digitalización e innovación en desarrollo de los pagos que experimenta Chile, sin descuidar los objetivos fundamentales de seguridad y eficiencia que guían los desarrollos de política y decisiones de regulación del Banco Central. En este contexto, se ha decidido elaborar y publicar un informe de sistema de pagos cuyo primer número es el que estamos comentando hoy día. Este tendrá una periodicidad anual y permitirá comunicar al público en general su evaluación del seguimiento del funcionamiento de los medios de pagos y de las infraestructuras del mercado financiero, tendencias y perspectivas de desarrollo futuro. Varios bancos centrales publican informes similares: Australia, Canadá, Inglaterra, y en nuestra región, Brasil, Colombia y México son ejemplos de ello. El contenido y la extensión de estos informes depende mucho de las atribuciones y los énfasis que cada banco central determina. En nuestro caso, este primer informe de sistema de pago incorpora capítulos que analizan los principales desarrollos de los medios de pago minoristas, los de infraestructura del mercado financiero y perspectivas de desarrollo de política. De manera excepcional, este primer informe incorpora un capítulo explicando los conceptos clave de un sistema de pago. Nuestra intención con este informe es llegar no solo a un público especializado. Por ello, junto con esta publicación, hemos habilitado una sección especialmente dedicada a este tema en el sitio web institucional, donde estará disponible toda la información relevante sobre la materia, incluyendo infografías y explicaciones que buscan acercar este tema que puede parecer a algunos algo árido, pero que es de interés para el público en general. En Chile, al igual que en el resto del mundo, el uso del efectivo como medio de pago disminuye, mientras la tendencia y uso de los medios de pago electrónico crece. La diversidad de formas de pagos digitales se ha multiplicado de la mano de crecientes innovaciones tecnológicas, proceso que se aceleró durante la pandemia. En este proceso han participado muchos y nuevos actores, los que tienden a desafiar la forma en que el mercado de pagos de bajo valor había funcionado durante años. Para acompañar este proceso de manera apropiada, el banco ha desarrollado diversas iniciativas. Como se mencionó anteriormente, en 2017
se han ajustado normas en diversas ocasiones para habilitar y promover el sistema de 4 partes para las tarjetas de pago. Desde 2017 se han ajustado normas en diversas ocasiones para habilitar y promover la adopción de este sistema. Si bien la transición no ha estado exenta de dificultades, en los últimos años los resultados empiezan a ser más visibles, al igual que la incorporación de nuevos emisores de tarjetas no bancarias, los nuevos adquirientes y la participación de empresas fintech que prestan servicios de procesamiento de pagos. Además, este año se emitió una nueva regulación para integrar en un formato flexible distintos proyectos de cámaras de compensación de pagos de bajo valor. Esta iniciativa debiera potenciar el dinámico mercado de transferencias electrónicas que existe en nuestro país, incorporando estándares operacionales más elevados y facilitando asimismo la entrada de nuevos actores, todo lo cual debería traducirse en un aumento en el acceso a estos sistemas a nuevos sectores de la población. Por su parte, el sistema de pagos de alto valor opera de acuerdo a los estándares internacionales más avanzados. El pilar para el funcionamiento de estos es el sistema LBTR, infraestructura que opera, como dijimos, directamente el Banco Central. En ese orden de ideas, la capacidad de respuesta del sistema ha permitido canalizar de manera eficiente el conjunto de respuestas de política desplegadas por el Banco Central de Chile, necesarias para enfrentar la crisis sanitaria. A su vez, las demás infraestructuras de los mercados, tales como las cámaras centrales de contraparte para instrumentos de renta fija, variable y operaciones con derivados, fueron capaces de adaptar sus sistemas y demostrar ser resilientes en periodos de alto estrés financiero. En el futuro, los avances tecnológicos seguirán permitiendo que los medios y sistemas continúen con una acelerada evolución. Asimismo, la creciente participación de entidades no bancarias como proveedores de medios de pago minoristas y participantes en los sistemas de pago de alto valor suponen nuevos desafíos. En este contexto, consolidar un sistema de pagos instantáneos, firme e irrevocable, es una prioridad para el Banco Central, para lo cual un primer paso muy importante es la implementación y consolidación del nuevo marco de regulación para estas cámaras de bajo valor que ya mencionamos. Otro eje que puede ser relevante es la eventual adopción masiva de activos digitales como medios de pago de bajo valor, así como la emisión de una moneda digital de Banco Central, proceso que está siendo analizado por los principales bancos centrales del mundo, incluido el nuestro. Ambos desarrollos podrían representar cambios aún más radicales que los experimentados hasta ahora. En conclusión, como mencioné previamente, el funcionamiento de los sistemas de pago es una preocupación de primer orden para el Banco Central de Chile. Esperamos que esta publicación periódica pueda transmitir a todas las partes interesadas y a todas las personas de manera clara y sistemática los principales desarrollos y la visión del banco sobre estas materias, tal como en sus respectivas áreas el banco lo hace con los informes de política monetaria y de estabilidad financiera. Los dejo a una interesante charla y primero la presentación de Rosario sobre el contenido del informe. Muchas gracias. Quiero sumarme a los agradecimientos de la presidenta a todos los que nos acompañan hoy día y en el plano más interno también darle las gracias a todo el equipo de la DPF, a los gerentes de división de política financiera. Hay varios aquí que cumplieron ese rol y me imagino que esta fue una idea que se fue incubando a lo largo de los años y que me toca a mí en realidad presentar hoy día. Este informe va a quedar disponible hoy día, así que la presentación de ahora lo que tiene por finalidad no es entrar en todo el detalle, sino en realidad incentivarlos a que vayan y lo puedan leer. Entonces vamos a pasar por una presentación relativamente breve y después a este panel de conversación. Entonces, lo primero es, ¿por qué esto es un hito importante? Yo creo que la presidenta lo reflejó bien. El contar con un informe de sistemas de pago es parte del cumplimiento de este mandato legal del Banco Central de velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, y entonces se enmarca dentro de la política financiera del Banco Central de resguardar la estabilidad financiera, y para eso el banco siempre ha hecho un seguimiento permanente y continuo de cómo funcionan los sistemas de pago, buscando cautelar su seguridad y eficiencia. El contar ahora con un informe de sistemas de pago lo que nos va a permitir es contar con una herramienta adicional para ir dando a conocer
no solamente a este público especializado, sino al público más general, qué es lo que como Banco Central estamos viendo en tendencias, en evolución en los medios de pago, en el funcionamiento de la infraestructura y también una visión de futuro de lo que estamos viendo de tendencias y visiones de desarrollo y perspectivas de política. Entonces, para los que son más habituales en leer los documentos y las publicaciones del Banco Central, esto habitualmente se trataba en los informes de estabilidad financiera, el dinamismo y la relevancia que esto toma, al igual como lo hacen otros bancos centrales, la visión es que tenemos que amerita tener un instrumento propio. Esto ya lo comentó la presidenta, esta va a ser la estructura que va a tener estos informes de sistemas de pago que se van a publicar en forma anual, una visión sobre principales desarrollos de medios de pago. En esta ocasión, este primer informe va a cubrir los periodos 2020-2021, una visión sobre el funcionamiento de la infraestructura del mercado financiero y un capítulo con una visión más de futuro, de perspectivas de desarrollo, de tendencias y orientaciones de política. En esta primera versión vamos a tener este capítulo, si uno quiere, más educativo de conceptos claves que nos van a servir de taxonomía de nomenclatura para las versiones siguientes y cada informe va a tener algunos recuadros especializados de materias relevantes. Ya les voy a comentar cuáles son los que se abordarían en este primer informe de sistemas de pago. Entonces, como les decía, no vamos a cubrir todo el informe ahora, pero sí quiero llamarles la atención sobre los mensajes principales y ojalá que puedan ir y leer todo el informe y el material que va a quedar disponible en la página web. Entonces, el primer mensaje es qué es lo que estamos viendo en principales desarrollos de medios de pago, y aquí partimos por los medios de pago minoristas, que de repente es lo que es más accesible para la comunidad, para las personas, para los hogares, porque es más tangible, como decía la presidenta, su uso. Y aquí el mensaje es que, al igual que en el resto del mundo, las formas de pagar están cambiando. Esto bien gatillado también por la aparición de nuevos proveedores, de nuevos tipos de servicios, una multiplicación de los medios de pago digitales, una reducción de los pagos en efectivo. Y aquí hay un set de datos bien interesante, y en el futuro lo que vemos es que data más capital nos podría ayudar a hacer seguimiento a esta tendencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos en evolución y tendencia en el uso de medios de pago? Lo que vemos es que la forma en que pagan las personas en Chile está cambiando, vemos un menor uso del efectivo, una disminución en el número de uso de cheques y un mayor uso de los medios de pago electrónico como las tarjetas de débito, como los pagos por internet. Y aquí, claro, tenemos dinámicas desde el lado de la demanda, un contexto de crecimiento de la economía digital, de crecimiento del comercio electrónico que va requiriendo medios de pagos no presenciales. Tenemos todo el contexto de la pandemia, pero también tenemos por el lado de la oferta avances tecnológicos y nuevos oferentes que van desarrollando nuevas soluciones de pago. Y lo que vemos desde el lado de los usuarios es lo que nos muestra la encuesta de uso y preferencias de efectivo que realiza el Banco Central. Y lo que nos muestra es que el 2020, por primera vez, el efectivo no fue el principal instrumento de pago en Chile. Sigue siendo importante para la población chilena, pero vemos una alza bien relevante ahí del uso de tarjetas de débito, por ejemplo, y es una tendencia que el 2021 también se ve. Y entonces vamos a tratar de ponernos en contexto, y si miramos cómo estamos en relación a otros países, lo que vemos es que la tenencia y el uso de los medios de pago electrónico en Chile es comparable con la de otros países desarrollados. Y ahí estamos, por ejemplo, en niveles similares a Reino Unido o Alemania. Si pensamos en una dinámica, por ejemplo, de número de tarjetas por habitante, algo así como 2,5 tarjetas de pago por cada habitante en Chile. Y si lo miramos con una perspectiva más histórica, lo que vemos es un aumento en profundidad del mercado de medios de pago electrónico en los últimos 10 años. Y si uno mira el caso de Chile, es bien relevante que el medio de pago electrónico en general se provee asociado a una cuenta, y en Chile hay un rol bien relevante ahí de las cuentas vistas, y en particular la cuenta RUT, ¿cierto? La línea punteada abajo descontaría el efecto de la cuenta RUT, por ejemplo. El informe sí alcanza a capturar, como lo más reciente, se ve ofertas de productos de cuenta vista por otro tipo de entidades bancarias, y también alcanza a capturar algunos datos de qué es lo que está pasando con las cuentas de pago con provisión de fondos que pueden ofrecer emisores de tarjetas de prepago bancarios y no bancarios. Vamos ahora a la visión de acceso y disponibilidad de las cuentas y los medios de pago. Y lo que vemos es que la cobertura de estos medios de pago electrónicos es amplia, y aquí tenemos este informe reciente que hizo el Banco Mundial en el contexto de la evaluación del sector financiero, y ratifica esto, ¿cierto? Que a nivel de acceso estamos coherentes con otros países con nivel de desarrollo similar.
Pero sí nos quedan brechas, y nos quedan brechas porque la cobertura es heterogénea, ¿cierto? Entonces, el informe da cuenta de cómo se produce el acceso efectivo a través de sucursales bancarias, a través de cajeros automáticos y la cantidad de comunas en que esto está disponible. Alrededor del 80% de las comunas tienen sucursales bancarias, alrededor del 90% de las comunas tienen cajero automático, pero vemos que en algunas de esas comunas la única presencia está por el Banco Estatal y hay una menor presencia en localidades con menores ingresos. Si vamos a la aceptación de tarjetas de pago, lo que vemos es un número creciente de comercios que han sido afiliados por adquirentes locales, a lo cual se van sumando comercios afiliados por lo que nosotros llamamos los PSP, los proveedores de servicios de pago, los subadquirentes, en que hay fintech y hay otros actores que también están aportando. Y de nuevo, cuando hacemos un zoom a la distribución geográfica de los POS, vemos que es más heterogénea, que la disponibilidad de POS tiende a ser mayor en las comunas con menos personas con situación de pobreza, comunas en las que por lo tanto todavía se refleja un menor uso de los medios de pago digitales, un mayor uso del efectivo, y eso nos muestra que todavía nos queda un camino por recorrer. El informe aborda muchas materias en medio de pago minorista. El último mensaje aquí es que también nos hacemos cargo de describir cuál es la dinámica de tarifas en uso de medios de pago. Y el mensaje que plantea aquí el informe es que el funcionamiento del sistema de pago minorista genera ingresos relevantes para sus distintos participantes y que la distribución de esos ingresos, pero también el acceso a la infraestructura, tiende a producir ciertas fricciones, ¿cierto? Y eso, por eso hemos tenido tanta actividad también de autoridades de competencia en esta materia, al igual como pasa en otros países. Y aquí la mirada es que se necesita un ecosistema de medios de pago que sea estable, que sea transparente, y como decía la comisionada Bernadita Piedrabuena en un seminario, también, y de la mano de eso se logra fomentar la inclusión y la competencia. Entonces aquí el mensaje que transmitimos es que es necesario que estas fricciones se vayan aliviando y la visión de que este proceso de fijación de tasas de intercambio a través de un comité técnico ad hoc debería contribuir a reducir esas fricciones, sin perjuicio de lo cual el Banco Central y las autoridades financieras vamos a tener que seguir monitoreando el funcionamiento de los mercados. Vamos ahora a la mirada sobre sistemas de pagos de alto valor y el funcionamiento de infraestructuras. Aquí los mensajes más relevantes son dos. Uno, en sistemas de pagos de alto valor, que los pagos procesados en estos sistemas mostraron aumentos importantes en los últimos años en relación con la canalización de políticas para enfrentar la pandemia. Y el mensaje que reflejó la presidenta sobre la robustez de las infraestructuras de mercado financiero en este contexto. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que la crisis sanitaria y las posteriores respuestas de política repercutieron en la actividad de los sistemas de pagos de alto valor y también en las principales infraestructuras de mercados financieros locales. Lo que vemos es que en el periodo 2020-2021 los pagos procesados en estos sistemas de pagos de alto valor mostraron aumentos importantes vinculados particularmente a las respuestas de política adoptadas en el contexto de la crisis sanitaria. Por un lado, las políticas de liquidez implementadas por el Banco Central llevaron a que los pagos propios del Banco Central en el sistema LTR presentaran alzas históricas, como se ve aquí en la figura. Y por otra parte, los retiros de ahorros previsionales que se aprobaron en el Congreso también implicaron un incremento en los depósitos vistos en los bancos. Y eso se refleja acá en un aumento en las operaciones entre los bancos y el Banco Central por concepto de reserva técnica. Esto también se vio en otros países en que también se adoptaron medidas de inyección de liquidez por bancos centrales para enfrentar los efectos de la pandemia. ¿Cómo se comportaron las infraestructuras? En general vemos que los resguardos financieros de las distintas infraestructuras del mercado financiero lograron responder adecuadamente a estos volúmenes de transacciones y también a la mayor percepción de riesgo por parte de los participantes del mercado financiero, y lo que se muestra acá es cómo se fueron ajustando los resguardos y cómo se fueron ajustando consistentemente las constituciones de garantías para reaccionar a esta mayor incertidumbre, a esta mayor volatilidad. Y lo que nos muestra esta lámina es que las infraestructuras de mercado financiero demostraron ser efectivas en la contención de los riesgos financieros y operacionales durante la crisis social y la pandemia. Respondieron oportunamente a través de los requerimientos de garantía, por ejemplo, pero también a través de las adaptaciones de los ciclos de operación y en general. Esto es lo que nos permite visualizar que toda la infraestructura de gestión de riesgo que la normativa ha exigido y que la infraestructura han ido implementando con los años, se logró testear en estos periodos y logró pasar bien el test. Las infraestructuras de mercado financiero lograron cumplir con sus metas de índice de disponibilidad, superando el 99%.
evidenciando entonces que este marco de gestión de riesgos y los mitigadores se lograron implementar en forma adecuada. Aquí hay varios representantes de infraestructuras que lo vivieron en terreno, ¿cierto? Vivieron en terreno lo que era mirar a trabajo remoto, ajustar horarios, ajustes de personal, y aquí la coordinación con los supervisores y una visión atenta también fue muy relevante. Y si hacemos la mirada ahora respecto, por ejemplo, de los sistemas de liquidación y compensación de instrumentos financieros y las entidades de contraparte central, aquí lo que vemos es que durante este periodo la actividad en estos sistemas fue un reflejo de cómo se están comportando los mercados financieros durante ese periodo. Y lo que se refleja es que el menor dinamismo en el mercado de renta fija durante, por ejemplo, los periodos de los retiros de ahorros previsionales llevó a una disminución de los instrumentos de renta fija procesados por las cámaras de compensación de valores como CCLB. Lo mismo pasó, o algo similar, en la compensación de derivados fuera de bolsa en Comder, aunque se ve un repunte para fines del 2021. Este capítulo del informe sobre infraestructura de mercado financiero tal vez el que nos parece más desafiante en este objetivo de tratar de explicar en simple algo que es un poco árido, que es complejo, pero que creemos que es importante dar luces de que toda esta infraestructura que de repente puede ser invisible al ojo de los usuarios está funcionando bien, y ese es el rol de las autoridades. Y vamos al capítulo final para dejar espacio para esa conversación, que tiene que ver con la visión más de futuro, ¿cierto? Las perspectivas de desarrollo, las perspectivas de política. Ya lo adelantaba la presidenta, aquí lo que busca el banco es dar luces de cómo hacia adelante los avances tecnológicos van a seguir permitiendo que estos medios y sistemas de pago van a seguir con una continuada evolución, y también este crecimiento de la participación de entidades no bancarias, todo lo cual supone desafíos que tendremos que enfrentar con acciones de política. Y aquí el informe se centra en 4 tendencias principales: una mirada sobre pago instantáneo, una mirada sobre el potencial de los activos digitales como medios de pago, el rol que puedan cumplir las Big Tech en Chile, y una mirada sobre finanzas abiertas. Entonces, en pagos instantáneos, ¿qué es lo que refleja el informe? Esta tendencia más global de ir avanzando y consolidando sistemas de fast payments o de pago instantáneo en diferentes jurisdicciones. Tenemos acá a la derecha la evolución en distintos sistemas. ¿Y por qué esto es relevante? Porque los pagos instantáneos pueden aumentar la inclusión financiera y la eficiencia de los sistemas de pago-valor, pueden plantearse como una alternativa de los pagos con tarjeta o del efectivo. Y lo que vemos aquí es cómo distintas jurisdicciones han ido avanzando, de repente con distintas soluciones, con distintos roles del Banco Central. Se ha conversado mucho en el último tiempo de casos como el PIX en Brasil, liderado desde el Banco Central, con la infraestructura de Banco Central, pero también existen otros modelos, como en Australia, por ejemplo, en que el rol de la autoridad es más bien de regulación. Así que hay mucho de esta experiencia de los países que es importante entender y mirar para identificar cuáles son los factores de diseño relevantes para lograr la masificación de estos sistemas. ¿Por qué Chile aparece acá como un país que ya tiene con un sistema de pago instantáneo? Bueno, porque en Chile tenemos un sistema de transferencia electrónica de fondos en línea que hace años permite que las personas y las empresas reciban de manera instantánea transferencias electrónicas de fondos utilizando sus cuentas bancarias. Y entonces, ¿por qué seguimos conversando esto? Bueno, porque vemos que todavía hay espacios de mejora importantes para aumentar la seguridad, la eficiencia, para fortalecer la infraestructura que sustenta este sistema, y también para lograr que las entidades no bancarias puedan tener acceso más directo a estos sistemas, y sobre todo a lograr interoperabilidad entre los distintos arreglos de pago. Como lo decía la presidenta, acá el Banco Central lo que espera es que su regulación sobre cámaras de compensación de bajo valor, que ya está vigente y en que las entidades tienen que empezar a presentar sus propuestas o ajustarse, esperamos que sea un primer paso para avanzar en los desafíos que quedan pendientes para lograr un sistema de pago instantáneo en Chile. La segunda tendencia relevante que marca este informe, y en realidad esta sección tiene fines sobre todo informativos de un tema que se está discutiendo harto y que ha generado una discusión bien profunda respecto a la incidencia que los activos digitales puedan tener en los sistemas de pago. Y aquí lo que hace el informe es tratar de ser bien descriptivo, de ser bien claro en caracterizar los distintos tipos de criptoactivos de emisión descentralizada, por ejemplo, o monedas virtuales que puedan pretender funcionar como dinero, pero en las que no existe una autoridad que sostiene la integridad y la finalidad de los pagos, y en que vemos que a lo mejor es menos evidente que puedan cumplir este rol de sistemas de pago. Y por otro lado,
ya la figura de los stablecoins de emisión más centralizada, que buscan mitigar esa volatilidad mediante diseños que buscan mantener un valor estable en relación con un activo determinado. Y el informe también da cuenta de la preocupación más reciente que se ha visto en foros de reguladores internacionales respecto al potencial real de los criptoactivos como medio de pago, haciendo relevar elementos como el nivel de fragmentación que hay o las dificultades para ser regulado y otras barreras que tendrían que superar los criptoactivos para poder convertirse en una forma de pago eficiente y segura. Y finalmente, el informe también menciona cómo a nivel global varios bancos centrales, muchos de ellos en realidad están explorando la posibilidad de emitir dinero en forma digital o monedas digitales de Banco Central, y aquí el informe también da cuenta de la agenda de trabajo que tiene el Banco Central en esta materia y el informe reciente que publicamos al efecto. Por último, el informe se refiere a estas dos tendencias adicionales que estamos observando: la presencia de Big Techs en el sistema financiero, la creciente participación de estas empresas, grandes empresas tecnológicas que están incursionando en servicios de pago y desde allí apalancando su escalabilidad para aumentar su participación en otros ámbitos del sector financiero. Y el informe lo que hace aquí es describir el potencial que pueden tener en inclusión financiera, pero también relevar, como en todo informe de Banco Central, potenciales riesgos que pudieran surgir en distintos ámbitos de competencia, de contestabilidad de los mercados, de protección de datos, eventuales riesgos de una dimensión de estabilidad financiera. Y por último, el informe también da cuenta de la evolución de desarrollo de sistemas de finanzas abiertas que permitan a las personas otorgar su consentimiento para compartir su información financiera que está hoy día en instituciones financieras con otros terceros proveedores y así tener acceso a servicios financieros en mejores condiciones. Y esto también se conecta con el mundo de los pagos, porque dentro de estos servicios pueden estar los iniciadores de pago que puedan iniciar precisamente transferencias de fondos a nombre de los clientes y con su consentimiento, pero en forma independiente de las instituciones que proveen las cuentas de pago. Y cómo esto se puede conectar con esta mirada hacia sistemas de pago instantáneos que comentábamos antes. Esto tiene un potencial concreto de fomentar innovación y competencia y es precisamente una de las materias que se están discutiendo en el proyecto de ley de innovación financiera o proyecto de ley FinTech que se discute hoy día en el Congreso. Esto es lo que plantea el informe en términos de tendencias, de perspectivas de desarrollo futuro con implicancias de política. Para ir terminando, el informe contempla estos 5 recuadros específicos de materias, algunas de contingencia y otras más de desarrollo, un recuadro sobre regulación de tarifas de intercambio, un recuadro específico sobre el rol de la entidad de contraparte central como mitigadores de riesgo financiero. En esta oportunidad quisimos hacer un recuadro sobre el sistema de mensajería SWIFT, para explicar esto que para algunos es más desconocido y que a lo mejor se puso más de acceso público, por ejemplo, en relación a las sanciones que se aplicaron a Rusia. Hacemos un recuadro especial sobre el sistema de integración de información de derivados, una infraestructura de mercado financiero que desarrolló el Banco Central, que está operativo y que va a contribuir a generar mayor transparencia en el mercado de derivados OTC, también ayudar a colaborar con la estabilidad financiera. Y por último, este recuadro que es más educativo sobre caracterización y taxonomía de las criptomonedas. Para terminar, la visión acá es que a partir de la publicación de este primer informe y sus versiones sucesivas vamos a contar con una herramienta adicional para ir transmitiendo al público la visión que tiene el Banco Central sobre la evolución del mundo de medios de pago. Y como decía la presidenta, el objetivo o el desafío tal vez es lograr transmitir estos mensajes a un público lo más amplio posible y por eso estamos recurriendo a herramientas como infografía, herramientas en la página web y otros espacios que nos permitan tratar de ir transmitiendo con la mayor claridad posible estos mensajes. Esperamos haberlo logrado en esta versión y espero que en este panel de conversación Claudio, Miguel y Gabriel nos puedan orientar también en desafíos a futuro. Muchas gracias. Me toca ahora presentarles a nuestros invitados para comentar y conversar sobre qué les ha parecido este informe. Se trata de dos profesionales realmente destacados y que tienen una experiencia muy interesante. Claudio Ratz es actualmente profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, pero además tiene una increíble trayectoria en organismos internacionales, el Banco Mundial, Fondo Monetario, entre otras cosas lideró el desarrollo del Global Stability Report, que es uno de los informes de estabilidad más importantes del mundo, así que una voz autorizada, y el líder de la edición de política financiera, un hito en su carrera. Ahí lo conocimos y lo recordamos mucho. En México tenemos a Miguel Díaz, que es líder del BIS Innovation, del Toronto Center BIS Innovation Hub,
pero además de eso es director del Departamento de Pagos del Banco de México, que es uno de los bancos centrales de referencia por su capacidad de operar sistemas de pago de alto valor. Para iniciar rápidamente la conversación con ellos y poder escucharlo, quizá un buen punto de partida es la visión que ellos tienen general sobre este informe, pensando, antes de entrar en temas más específicos, en el objetivo fundamental que el informe persigue, que es canalizar y comunicar la función y objetivo del banco de resguardar el funcionamiento, eficiencia, continuidad de los pagos. En un conjunto de cosas que tradicional e históricamente hacemos, y que lo que aquí cambia es que se informan ordenadamente una vez al año con esta herramienta. Podemos partir contigo, Claudio. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias, Gabriel. Quiero partir agradeciendo la posibilidad de discutir este interesante informe que ha sido emitido por primera vez por el Banco Central. Es un gusto para mí estar aquí. Les agradezco a todos el invitarme. Quiero también felicitar a los gestores del informe, a la División de Política Financiera en general y en particular a la Gerencia de Infraestructura y Regulación Financiera, que es el equipo que ha estado detrás de la elaboración de este informe y además de la regulación y seguimiento de los medios de pago minoristas y mayoristas aquí en el Banco Central desde hace ya un largo tiempo. Este informe viene a dar más visibilidad a la labor que ustedes hacen, que es una labor tremendamente importante. Y además creo que permite, ¿cierto?, dar la relevancia adecuada al tema de las infraestructuras de pago, de los medios de pago y sistemas de pago. La importancia que se merece, la criticidad que tiene para el funcionamiento de la economía. Con respecto al informe en particular, creo que es un gran paso. Permite, en cierto sentido, desligar un poco el reporte de la actividad y desarrollo de los medios de pago del informe de estabilidad financiera, como se mencionaba en algunas de las presentaciones anteriores. Parte de los contenidos que están recogidos en este informe antes estaban en el capítulo 6, creo, del informe de estabilidad financiera, entonces estaban ahí, pero un poquito ocultos. Así es que esto creo que le da mayor visibilidad y es un gran paso al frente. Tiene, sí, un posible riesgo, ¿cierto? Que se desacopla de un producto que está súper bien establecido, que es el informe de estabilidad financiera, ¿cierto? Por un lado gana, se separa, ¿cierto? Toma una ruta independiente, con los riesgos que eso conlleva, y lo cual requiere una actividad de diseminación bien importante de parte del Banco Central para posicionar este nuevo informe dentro del medio. Y veo que, bueno, a través de esta actividad y también de la página web que se ha establecido, etcétera, se está haciendo, y creo que es importante continuar con esto, por lo menos hasta que el informe se establezca bien, como uno de los flagships del Banco Central. El objetivo del informe es un objetivo bien ambicioso, hablarle a un público bien amplio, ¿cierto? Es difícil lograr un objetivo tan ambicioso con un único producto, con un informe solamente, ¿cierto? Así que me parece también súper buena la iniciativa de complementar esto con otras actividades, especialmente orientadas al público general. Si uno piensa en el informe en sí, el informe probablemente apunta a un público, yo diría, informado pero no experto. El lenguaje está escrito de esa manera. Alguien que conoce algo del tema pero no es experto en infraestructura va a poder aprovechar muy bien el informe. Para un público más amplio, digamos, público en general, probablemente hay que hacer uso de otras herramientas adicionales complementarias. Así que muy bien lo que están haciendo en ese frente. Así que, en general, sencillamente felicitarlos por la iniciativa. Creo que este va a ser un nuevo flagship del Banco Central y, bueno, hay que consolidarlo de esa manera en lo que viene. Miguel, nos estás escuchando, ¿no es cierto? Perfectamente bien. Muchas gracias por la invitación y me sumo a las felicitaciones a todo el equipo que hizo posible este informe. Creo que, por un lado, es un informe muy importante y me parece que es una decisión correcta el desacoplar y darle el lugar importante que tiene el funcionamiento de las infraestructuras de los mercados financieros
Y por el otro lado, me parece que es muy oportuno, dado lo que está sucediendo en el entorno digital y en el entorno de medios de pagos electrónicos. Como decía ya la presidenta y la gerente, básicamente estas infraestructuras están diseñadas para operar tras bambalinas. Es decir, la gente no necesariamente tiene una visibilidad de cómo funcionan estos temas, pero sí tienen o reciben el impacto directo del buen, mediano o mal funcionamiento de estas infraestructuras. Y por lo tanto se hace muy relevante que la gente conozca pues qué hay de fondo atrás de esos servicios que están recibiendo. Un ejemplo o algo que me gusta a mí comparar las infraestructuras de los mercados financieros de una manera más mundana es con la plomería. Las infraestructuras son como la plomería del sistema financiero y uno normalmente no quiere lidiar con el plomero muy seguido. Uno no necesita entender cómo funciona la plomería de la casa, lo único que necesita es que cuando uno utiliza el agua, pues el agua llegue a donde tiene que llegar. Y eso es un poco la labor de los que se dedican a las infraestructuras de los mercados financieros. Ahora, me parece muy importante el separar las infraestructuras del tema de estabilidad, porque de entrada tiene un efecto pues, muy importante, por ejemplo, en términos de inclusión financiera, sobre todo considerando que el pago pues, es el primer eslabón para entrar en el sistema financiero. Y mucho más en este contexto, y aquí viene la oportunidad del informe, en el contexto en el que la economía va cada vez más hacia un ámbito digital. Es decir, en el pasado, pues los bancos centrales siempre habíamos provisto, perdón por esto, siempre habíamos provisto un medio de pago que nos permitía interactuar con nuestras actividades económicas, que eran básicamente los billetes y monedas. Hoy, si no proveemos como bancos centrales la posibilidad de que los individuos tengan acceso a un pago digital, pues corremos el riesgo de generar unas brechas importantes en segmentos de la población que no necesariamente han sido atendidos por las instituciones financieras tradicionales o de la manera, o digamos de una manera en la que se pueda utilizar eficientemente pues esta infraestructura. Entonces, la importancia reflejada o proveniente de este paso inicial, de este peldaño inicial en la inclusión financiera y la oportunidad sobre todo porque la explosión o el desarrollo exponencial de las tecnologías a veces hace que el usuario final, que solo está enfocado en la funcionalidad, pues no entienda de fondo cuáles son los riesgos inherentes a la utilización de diferentes servicios. Entonces, un ejemplo claro y creo que refleja un poco el informe, pues esta intención de explicárselo al público en general, podría verse en el caso de los criptoactivos. Se han visto ya alrededor del mundo diferentes situaciones en las que pues, gente que no necesariamente tiene claridad del funcionamiento detrás de este tipo de servicios financieros, pues básicamente pierde su capital y se enfrenta a problemas significativos. Es por eso que creo que pues, este tipo de informes que se irán desarrollando a lo largo del tiempo y que irán tomando pues, un papel cada vez más importante, pues me parece que van a formar un elemento básico para que la gente pueda interactuar con esta nueva economía digital y con los medios de pago digitales y las funciones que vienen, no solo por parte del sector financiero tradicional, sino por parte también de nuevos entrantes y de nuevas tecnologías que empiezan a penetrar nuestras sociedades de manera muy profunda. Bueno, como dice Claudia, efectivamente un desafío muy grande mantener esto en el tiempo, y con todos los objetivos que hemos planteado. Y respecto a lo que dice Miguel, es súper interesante la figura de la plomería. Hay una cierta lógica en que el informe, como mencionó Rosario, parte con medios de pago, que es algo un poco más cercano para la gente, o sea, tarjeta de crédito, y después nos metemos a la plomería. Fue un desafío. Yendo un poco más al fondo de los determinantes que hay en estos dos capítulos iniciales del informe, que los explicó detalladamente Rosario, en la sección sobre pagos de bajo valor, que explica la erupción de los pagos digitales,
la audiencia podría decir, no necesito leer el informe para saber que los pagos digitales están aumentando. Sin embargo, la ventaja está en que se explica y se caracteriza cómo es que eso está ocurriendo, tanto en la diversificación de posibilidades de pago como en la diversificación de modelos de negocio y actores. Y en el caso, por destacar como lo más fundamental, los detalles lo explicaba Rosario. En el caso de la infraestructura, está la clásica explicación que uno encuentra en documentos locales e internacionales sobre la capacidad de las infraestructuras de contener riesgos legales, operacionales y financieros, pero acá lo tratamos de ejemplificar y graficar aprovechando la oportunidad de la reciente pandemia, en la cual efectivamente las infraestructuras locales, que por cierto es una red bien diversa y sofisticada para un país como Chile, entidades de contraparte central, cámaras, es una cuestión bien, el reciente desarrollo del repositorio de transacciones derivados del Banco Central, fueron capaces de reaccionar, adaptar sus ciclos de operación, hacer llamados de márgenes, operaron los sistemas. Entonces, esos son los ejes principales, los detalles los explicaba Rosario. Yo quería invitarlos a comentar sobre esa visión que entrega en particular este número de esta primera edición del informe. Claudio. Gracias, Gabriel. Creo que el informe es tremendamente completo en identificar, ¿cierto? En términos de medios de pago, ¿no? De pagos de bajo valor, de identificar las principales tendencias globales y hacer una muy buena bajada de cómo esto se ve a nivel local, ¿cierto? En términos de lo que tú mencionabas, la transición hacia pagos digitales, menor uso del dinero, y dentro de los pagos digitales también el cambio que hay hacia pagos a través de la red, a través de Internet, ¿cierto? Creo que esas tendencias están súper bien explicadas y además hay una bajada a nivel local que permite posicionar a Chile relativo a otras economías. Hay muy buen trabajo en ese frente. Como lector creo que, bueno, también el informe hace referencia a la transición que está teniendo lugar en Chile en paralelo a esto, ¿cierto? Hay unas tendencias globales y además en Chile hay una transición que está asociada con cambios regulatorios, ¿no? La introducción del modelo cuatro partes o de las condiciones para que emerja un modelo cuatro partes y también lo de los pagos no bancarios. Así que tenemos estos dos como factores detrás, ¿cierto? Unas tendencias globales que se reflejan a nivel local y algunos desarrollos que son más idiosincráticos de modificaciones regulatorias. En el segundo frente, como lector, quizá uno queda con un poquito de apetito de conocer un poco más de cómo ha evolucionado el ecosistema de pagos minoristas en Chile. Hay información en el informe, yo sé que no se puede poner todo ahí, ¿cierto? Hay alguna información respecto de las entidades que son emisoras de tarjetas de prepago, ¿no? Sobre medios de pago con provisión de fondos. Se menciona que han surgido los subadquirientes, ¿cierto? Los proveedores de servicio de pago, etcétera, pero sería interesante conocer un poquito más, quizás más adelante en otros informes, los detalles de cómo ha evolucionado esa infraestructura, quiénes son los actores, cuántos hay, cómo está distribuida la actividad entre ellos, etcétera. Dado que estamos teniendo esta transición, irla viendo en tiempo real creo que sería bien interesante. Un tema que se mencionó en ambas presentaciones anteriormente y que se le da bastante relevancia en el informe es el de la inclusión, ¿cierto? El rol de los medios de pago como mecanismos para la inclusión financiera. Y se presenta bastante información en el informe sobre la penetración de distintas formas de medios de pago por distintas comunas asociadas al nivel de ingreso, etc. Esa información es tremendamente interesante. Creo que vale la pena y genera hartas preguntas también y vale la pena irle dando vueltas adicionales hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, se muestra la distribución de POS a través de columnas, de comunas en Chile, que parece sugerir que hay alguna relación ahí que puede sugerir falta de inclusión. Pero uno sigue preguntando, ¿cierto?, cuál es el benchmark que uno debería tener respecto a la distribución de POS por comuna. Tiene eso que ver con la distribución de la actividad comercial por comuna, quizás, ¿cierto?, las más destacadas son Santiago, Providencia, están fuera del chat. Pero son comunas donde hay mucha actividad, muchos establecimientos, ¿no? Quizá uno tiene que pensar, si hay comunas donde hay pocos establecimientos comerciales, es natural que haya pocos POS. Ese tipo de preguntas que andan dando vueltas. ¿Cómo uno, digamos, cuál es la métrica que uno tiene que ocupar para ver realmente el nivel de inclusión o falta de inclusión que tenemos, ¿no?
Ahí llamaba la atención que si yo aparecía Torres del Paine en un gráfico ahí tremendamente destacado en penetración de, creo que era de ATMs, ¿no? de cajeros automáticos. Probablemente hay uno y tiene muy poca población, digamos, así que... Pero hay cosas de ese estilo. Creo que hay espacio ahí para ir pensando más, que es un tema importante, ¿ya? Y hay información y creo que se puede explotar un poquito más pensando para adelante. Respecto de las infraestructuras, ¿cierto? Las infraestructuras de pago que están detrás. El informe posiciona muy bien el rol clave que juegan las infraestructuras en términos de proveer resiliencia a los pagos y facilitar y generar un sistema financiero más estable, ¿cierto? Frentón, el mandato de estabilidad financiera del Banco Central se deriva del mandato que tiene el ALOC de velar por la estabilidad de los pagos. ¿Ya? Así que es un punto súper importante. Para discusión futura, quizás también es importante mencionar que al mismo tiempo que las infraestructuras contribuyen a un sistema financiero más estable, también como efecto colateral pueden presentar algunos nuevos riesgos, ¿cierto? La concentración de riesgos dentro de una entidad contraparte central, por ejemplo, es un tema que ha sido bastante discutido, especialmente en el contexto donde todavía no tenemos muy claro cómo se resuelve una entidad de contraparte central que falla, ¿cierto? Una discusión a nivel internacional todo, y la resolución de CCPs es un tema. Entonces, es algo que hay que tener en mente y hay que seguir pensando. ¿Qué pasa cuando tenemos múltiples cámaras? Que es el caso que ha ido surgiendo en Chile, probablemente se va a profundizar aún más con la emergencia de las nuevas cámaras que se espera que aparezcan, cómo interactúan entre ellas y cuáles son las consecuencias para la estabilidad financiera, dado que en general el testeo de estabilidad financiera de las cámaras se hace de manera independiente. Se testean una a una como si fueran entidades separadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si fallan los dos principales liquidadores? Ese es como el estándar del PFMI para este tipo de cosas. Pensar un poquito en la interacción entre ellas, cuando son exactamente los mismos liquidadores que están participando en diversas cámaras, cómo se transmite el estrés financiero a través de ellas. Y lo último, que es un tema que aparece también mencionado en el informe, destacado, ¿no es cierto? ¿Cómo respondieron las infraestructuras a los desarrollos que hubieron tanto a raíz del COVID como a partir del estallido social en Chile, etcétera? Y se destaca la respuesta de ellas, creo que es un tema importante de mencionar, pero también ha habido alguna discusión posterior respecto a la prociclicalidad de las llamadas a márgenes de las infraestructuras, ¿cierto? Que es algo que habíamos discutido anteriormente en el contexto bancario, ¿no? De la prociclicalidad de los estándares regulatorios bancarios y los efectos que eso podía tener en situaciones de estrés. Esto es lo que hemos visto ahora también en estos episodios, que ha habido prociclicalidad de llamadas a márgenes y bueno, ha funcionado bien a nivel global y en Chile también, pero ha generado estas, digamos, luces amarillas respecto de cómo lidiar con eso hacia adelante. Así que hay algunos temas ahí que creo que están muy bien presentados, pero que también generan espacio para que en otros informes se puedan ir abordando gradualmente algunas otras dimensiones de ellos, ¿no? Miguel, quizás tú estás un poco menos familiarizado con los determinantes que se mencionan en el informe más locales. ¿Puedes dar tu visión determinantes desde una perspectiva más global, como tú quieras plantear la respuesta? Claro. Mira, la verdad es que esta sección del informe me parece muy interesante en términos de describir qué es lo que está sucediendo en el mercado local y cómo se van moviendo los volúmenes y los montos en las diferentes infraestructuras. Y me parece que la explicación de los elementos de fondo que están contribuyendo a estos movimientos pues es muy valiosa. Ahora, en términos de la explicación de temas un poquito más complicados, que es, por ejemplo, el funcionamiento del mercado o del sistema de tarjetas de 4 partes, o, por ejemplo, la utilización del sistema de pagos rápidos para operaciones al menudeo de manera abierta y para todos los usuarios, esa parte es la que se vuelve un reto bien importante. Cuando uno ve la regulación, por ejemplo, en los mercados de tarjeta alrededor del mundo, es una regulación que está en constante evolución. En muchos lugares se va de un mercado en el que tienes tres partes en el mercado a uno que tiene 4, pero en realidad cuando uno piensa más a fondo, hay una quinta pata, que no es solo el tarjetaviente, el comercio, el emisor, el adquirente, sino también la marca de tarjetas,
y eso hace que la explicación de fondo del por qué están los diferentes incentivos chocando unos con otros se vuelve muy complicada. Y aquí hay una labor de educación y hay una labor de transmisión de información pues bastante difícil, ¿no? Tenemos a Tirol y tenemos a muchos economistas extraordinarios tratando de explicar esto, e incluso ellos tienen ciertas dificultades en términos de transmitir esta información. Entonces, lo que se está haciendo en este informe me parece verdaderamente extraordinario, el tratar de llevar esto al público en general y de explicarlo de manera sencilla, me parece muy bien. Ahora, hay dos elementos, ¿no? Uno es lo factual, lo que está sucediendo con este tipo de servicios, y otro es hacia dónde se quiere llevar este mercado. Es decir, me parece que es importante que en este tipo de informes se establezca un poco el objetivo a mediano plazo, ¿no? El Banco Central está operando para que pues, los pagos puedan llegar a toda la población o para que, digamos, se tenga un proceso de inclusión financiera más completo que el que se puede tener en el momento presente. En este contexto, para los pagos al menudeo, me parece muy importante el hacer una profundización en términos de lo que comentaba la gerente, de la utilización, por ejemplo, de los pagos rápidos, ¿no? Y la generación de estas carreteras alternativas a las carreteras que normalmente se utilizan en prácticamente todos los países, que es la carretera de las tarjetas de crédito y débito. Y esta es una tendencia que se está viendo en muchos lugares del mundo. Entonces, uno puede ver, por ejemplo, los sistemas de la India, ¿no? Que es el UPI, o sistemas como el Pix en Brasil o como el CODI en México, que lo que hacen es que lejos de tratar de arreglar un mercado que es muy complicado, que es el mercado de tarjetas, lo que se hace es que se crea una carretera alternativa con el objetivo final de que al usuario final se le brinde una función, y esa función es pagar de manera eficiente, rápida, segura y a costos muy bajos. Entonces, a veces la infraestructura se presta para hacer modificaciones marginales y obtener un mejor resultado de la infraestructura existente, y a veces lo que es necesario es crear alguna infraestructura adicional, que puede ser el caso de los pagos rápidos, y eso se está viendo alrededor del mundo, que es una salida que funciona bastante bien. En términos del resto de las infraestructuras de los mercados financieros, además de los sistemas de pagos, aquí el reto es todavía mayor, porque ya lo decía la presidenta y la gerente, que se pueden volver temas un poquito áridos, y son un poco áridos para el público en general, pero cuando uno analiza la verdadera implicación que tienen estas infraestructuras sobre el funcionamiento adecuado de la economía y del sistema financiero de un país, pues se empieza a dar uno cuenta de esa relevancia que tienen estas infraestructuras de los mercados financieros. Me parece que un elemento que se podría ir desarrollando a lo largo del tiempo es tratar de manera sencilla de ir explicando cuáles son las implicaciones finales que tienen estas infraestructuras sobre el funcionamiento de la economía en general. Entonces, hablar de contrapartes centrales de valores y de por qué a lo largo del tiempo hemos tratado de generar estas contrapartes centrales para reducir los riesgos de las operaciones bilaterales. Me parece que es algo que no necesariamente, digamos, se puede explicar en un solo informe. Yo creo que es un proceso de ir aterrizando, un poco haciendo la liga con los impactos que tiene sobre la economía y por lo tanto sobre el lector promedio de este tipo de informe. Ahora, en términos de las tendencias globales, creo que es muy importante, y me parece que se hace bien en el informe, pues analizar qué es lo que está sucediendo en otros lugares del mundo. Cuando uno ve el proceso evolutivo de los marcos regulatorios, por ejemplo, sobre el mercado de tarjetas, pues se da uno cuenta que poco a poco diferentes jurisdicciones empiezan con un proceso en donde hay problemas de competencia derivado por ejemplo, pues, dos marcas operando en un sistema, o un lado más fuerte que el otro en términos del lado emisor versus el lado adquirente, y después se va desarrollando un conjunto de reglas que implica, por ejemplo, la fijación de cuotas de intercambio, porque, digamos, la distribución de los ingresos en el mercado de tarjetas, pues se vuelve un tema complicado y que no necesariamente está relacionado con implementar o incrementar el número de adquirentes o el número de emisores,
sino que se tiene que fijar desde una perspectiva pues un poquito más regulatoria, porque las fuerzas competitivas no necesariamente afectan ahí. Entonces, resumiendo un poco me parece que hace muy bien el informe en reflejar la estructura actual. Me parece que es importante el empujar un poquito esa posición de política de hacia dónde quiere ir el Banco de Chile y cuáles son las herramientas que tiene disponibles para empujar pues esos objetivos dentro de las infraestructuras, tanto en los sistemas de pagos como en las infraestructuras de los mercados financieros. Y en este segundo caso me parece que es importante el tratar de aterrizar esto un poquito más hacia la vida de los usuarios, que como dije, pues es un tema bastante complejo, ¿no? Me gustaría, en los pocos minutos que nos quedan, relacionar, hay varios temas que ustedes han tocado y se han tocado en las presentaciones anteriores sobre los esfuerzos por desarrollar un modelo 4 partes. Mencionaba Miguel, muchos países, nosotros Chile venimos de modelos de 3 a de 4. En Chile recién se observan los primeros resultados con aparición de más operadores y más emisores después del esfuerzo de muchas autoridades. Y quería vincular eso con uno de los ejes de desarrollo de política que se mencionan en el capítulo del informe, que son pagos instantáneos. Entonces, como una segunda fuerza que pueda tener un efecto en la organización industrial de estos mercados, que es al final el tema que es una preocupación en Chile y en todo el mundo. En lo que se refiere al desarrollo de los esquemas con tarjetas, estamos viendo los resultados y hay una evolución. Pero hay una fuerza en lo más reciente, otros más antiguos, que es el desarrollo de pagos que se apalancan, que se sustentan en transferencias. Transferencias en Chile tenemos hace mucho tiempo y muy eficientes, pero el punto es desarrollar sistemas de pago que se sustenten en esas transferencias y sea una fuerza adicional que permita tener un efecto de mayor competencia, de mayor inclusión en los sistemas de pago. Entonces, ¿cómo ven ese eje de desarrollo de política, el rol que pueda tomar los bancos centrales? En algunos casos es más directo, en otros casos descansa más en lo que hace el sector privado. ¿Qué opinión tienes sobre esa dimensión en particular, Claudio? Es uno de los desarrollos más relevantes en el corto plazo, ¿cierto? Y como tú mencionabas, hay distintos modelos y distintos países han explorado alternativas. Como se mencionó en las presentaciones anteriores, en Chile hay penetración de medios de pago electrónicos bastante relevante. Se mostraron las láminas, tenemos un nivel de tarjetas por habitante que es bastante similar a lo que uno ve en países desarrollados con los que uno querría compararse. Así es que tenemos una buena base de qué partir. Hay otros países en paralelo, y también se mencionó en el informe, que han tratado de abordar esto de manera diferente. Ha habido en algunos casos un empuje bien fuerte por generar medios de pago electrónicos desde el Banco Central, ¿cierto? Y como se mencionó, acá también ha habido análisis de esta situación y se emitió un reporte. Hace poco el Banco Central ha estado pensando acerca de la posibilidad de la emisión de una CBDC, ¿no? Una moneda digital del Banco Central. Así que en este contexto, al final, yo creo que lo crucial es tener bien claro cuáles son los objetivos que se buscan lograr y cuál es la situación en que se encuentra el país, ¿no? Normalmente, cuando se plantean estas iniciativas, se buscan diversos objetivos asociados con acceso, ¿cierto? Acceso, inclusión de los medios de pago, resiliencia, competencia. Hay distintos objetivos para promover una moneda digital de Banco Central, por ejemplo, ¿no? Y lo clave es ver cuáles de esos objetivos son relevantes y dónde estamos. Y aquí vinculo con lo anterior, ¿no? Creo que en Chile, dado lo que hemos visto, si bien siempre hay desafíos de inclusión, estamos en un nivel bastante bueno, comparativamente hablando. Se puede mejorar, siempre se puede mejorar, pero estamos en un buen punto de partida, así que probablemente no debiera ser una consideración de primer orden. Sí puede ser una consideración los temas de competencia en medios de pago, porque evidentemente los medios de pago tienen externalidades de red y pueden generar concentración.
concentración que está asociada con rentas y con un nivel, digamos, subóptimo de penetración de estos medios. Ahora, si uno mira la situación en general, como decía, en términos de inclusión y acceso parece estar bastante bien, y en términos del ecosistema parece ser que tenemos un ecosistema que es relativamente diverso. Hay distintos participantes en medios de pago minorista, hay iniciativas que están entrando, digamos, no día a día, pero con mayor intensidad, asociadas con el mundo fintech, como se menciona en el informe. Tenemos ya una entidad estatal, digamos, el Banco del Estado, que ha sido un clave en la penetración de medios de pago, que juega un rol también en promoción de competencia. Así que creo que tenemos un ecosistema que en general está bien posicionado y donde ayuda, lo que se puede hacer es ayudar a ver cómo evoluciona este ecosistema con algunas cosas adicionales, ¿no? Como favorecer la aparición de Open Banking, ¿cierto? Que pueda facilitar que otros participantes entren a jugar en el mundo de los pagos por transferencia, pagos de bajo valor por transferencia, de manera rápida, fácil. Open Banking puede facilitar ese rol. El desarrollo de las cámaras de pagos de bajo valor que está promoviendo el Banco Central también va a ayudar en ese frente. La idea de tener un LBTR que funcione en horarios algo más extendidos también va a ayudar. Yo creo que hay varios desarrollos que todavía están en marcha en un ecosistema que parece bastante diverso y que valdría la pena ver cómo se desarrollan antes de ir pensando en medidas un poco más complejas, qué sé yo, como la introducción de una moneda digital. Creo que la posición que ha tomado el Banco Central en ese frente es una posición razonable y en línea con lo que han hecho otros bancos centrales como el de Canadá o el de Suecia, ¿no? Miguel, tú en este eje de desarrollo hacia adelante de pagos instantáneos, eres un testigo privilegiado porque has visto en primera línea, probablemente liderado el desarrollo del modelo de pago instantáneo en México, que uno de los dos grandes modelos de referencia junto con el PIX, el CODI de México, junto con el PIX de Brasil. Probablemente tienes una visión particular sobre el potencial de los pagos instantáneos, incluso con los objetivos que pueda tener una moneda digital de Banco Central, en la visión de algunos expertos, no de todos. Sí, sí, mira, a mí me parece que los pagos instantáneos son muy, muy relevantes en términos de lo que decía Claudio, de proveer la funcionalidad al usuario final. Entonces, hay diferentes situaciones que llevan a que algunos segmentos de la población pues no estén suficientemente cubiertos por medios tradicionales, y ahí es donde viene un poco la pregunta adicional de si se debe emitir o no una moneda digital. Pero separando la pregunta en estas dos partes, me parece que el pago instantáneo pues es una funcionalidad que en el pasado no necesariamente se podía ofrecer, ¿no? Un LBTR en el pasado estaba justamente diseñada solo para un tipo de transacciones de alto valor. Ahora lo que se ha visto con la tecnología es que pues esas transacciones o esos sistemas que antes ofrecían servicios solamente a las instituciones financieras, pues se pueden modificar para que ofrezcan servicios de una manera mucho más amplia. Entonces, tecnológicamente estamos en un punto en el que se puede dar este servicio, incluso con un esquema de liquidación bruta en tiempo real atrás, que puede ofrecer servicios al menudeo a los usuarios finales. Ahora, ¿qué es lo que se logra con este ofrecimiento, con esta posibilidad de meter los pagos instantáneos? Es básicamente ofrecer una carretera alternativa. Entonces, en este contexto y considerándolo desde esta visión como más amplia, no se trata de la generación de pues una competencia dentro de un sistema que ya está desarrollado y que tiene una serie de incentivos cruzados que hacen difícil hacer una modificación de fondo sobre el sistema, como en el sistema de tarjetas, sino de poner esta alternativa como un bien sustituto con una función muy similar, de manera que se pueda generar esta dinámica económica y que se puedan proveer los servicios pues a un precio más parecido al costo marginal.
Ahora, la segunda parte es la discusión sobre si este tipo de provisión de servicios de un pago inmediato está o no relacionada con la provisión de una moneda digital del Banco Central. En muchos casos, los análisis están llevando a la creación de una infraestructura alterna completamente. Es decir, tienes el sistema de tarjetas, tienes el sistema de pagos inmediatos y tienes el sistema de CBDC que se basan en diferentes esquemas tecnológicos tras bambalinas. En otras jurisdicciones lo que se ha hecho es que se ha tratado de aprovechar la existencia del sistema de pagos inmediatos para sustentar la provisión de servicios sobre una moneda digital. Entonces, la provisión de servicios de una moneda digital hace sentido cuando el sector financiero tradicional no necesariamente está cubriendo a toda la población. Y posiblemente en Chile este no sea un problema significativo, pero en muchos otros lugares siempre hay nichos de población que no son comercialmente redituables para las instituciones existentes, eh, pero que de cualquier forma esta gente pues tiene necesidad de interactuar en la economía digital y se les puede estar dejando fuera. Entonces, creo que la discusión sobre si se debe emitir o no una moneda del Banco Central, pues tiene mucho que ver con esto, con qué posibilidad hay que desde una perspectiva regulatoria, este grupo de la población que ha sido excluido se pueda incluir de alguna manera. Y en caso, porque digamos, vemos ejemplos en diferentes jurisdicciones en donde se tienen cuentas que las instituciones tienen que abrir de manera obligatoria. Ahora esto genera presiones en muchas dimensiones. Primero genera presiones en las instituciones financieras que tienen que proveer estos servicios, porque desde una perspectiva comercial no son viables. Y en lo que se refleja al final del día esto es en que el ofrecimiento de estas cuentas al público en general se vuelve complejo. Y en muchas ocasiones al final del día no se completan pues estos puntos de acceso para la población final. Y ahí es donde se debe hacer el análisis profundo sobre si se debe proveer un bien público por parte del Banco Central. Ese bien público, igual que hoy el Banco Central, ofrece billetes y monedas a toda la población, independientemente de cuál es la posición socioeconómica del individuo, pues esto mismo debería estar sucediendo en el ámbito digital. Y tocando nada más un punto adicional, me parece que también mencionaba Claudio, el tema de las externalidades de red, sobre todo en la provisión de servicios de pago. Me parece que es importante hacer aquí otro símil con otra industria, que es la industria de telecomunicaciones. Podemos tener varias empresas ofreciendo pues, diferentes servicios de telecomunicaciones, pero lo que uno espera como usuario es que si yo le llamo a otra persona que está con otra empresa de telecomunicaciones, pues mi llamada se pueda conectar. Me parece que la provisión de estos servicios de pagos inmediatos o eventualmente la provisión de un esquema de moneda digital por parte del Banco Central puede ayudar a generar este tipo de plataforma en donde se exploten las externalidades de red y en donde se permita que los diferentes oferentes de servicios pues puedan tener este acceso completo a la red para evitar pues los jardines cerrados, como les llaman, o las redes cerradas, que lo que buscan es explotar externalidades de red desde una manera privada. Y creo que el rol del Banco Central en la apertura de estas redes para maximizar el bienestar social puede ser muy relevante, ya sea desde una perspectiva de provisión directa operativa o desde una perspectiva regulatoria que implique una interoperabilidad entre todas las redes existentes. Sí, el desarrollo de moneda digital, aprovecho de contarles que tiene su propia línea de desarrollo en el banco con una fuerza de tarea transversal liderada por el consejero Alberto Naudón y sobre el cual se acaba de publicar un informe especializado revisando algunos de estos temas. Ya desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, no obstante lo interesante de la conversación. Quizás si pudieran cerrar con una frase, porque no tenemos más tiempo, me están acotando, sobre una frase o dos sobre algún consejo que nos puedan dar para lo que viene.
Claudio ya lo insinuó, me parece, en la primera respuesta sobre la granularidad y el entendimiento del ecosistema que hay detrás de esto. Uno de los problemas que retrasaron un poco la publicación de un informe de este tipo es construir las bases de datos necesarias para hacerlo. Lo queríamos hacer desde hace harto tiempo y era una inspiración de los distintos gerentes divisionales, como dice Rosario, que están aquí, está Kevin, Rosario, curioso, y la Solange. ¿Un consejo, en pocas palabras, Claudio? Palabra. Bueno, ya mencioné varias áreas que tú mencionabas. Creo que, a ver, en términos de uniforme de seguimiento de infraestructura, hay como 3 dimensiones importantes. Una es como estructura, operación y riesgos. Hay algo de riesgos en la versión actual, concentrado fundamentalmente en riesgo operacional. Creo que ahí hay un área donde se podría trabajar un poquito más. Ir pensando indicadores, medidas de solvencia de los participantes, etcétera. Hay un área, pero aparte de eso, muy buen trabajo y creo que hay que continuar con la diseminación hacia adelante. Miguel, un consejo, en pocas palabras, que nos pudieras dar. Ustedes tienen experiencia en un informe como este, específica, entonces a lo mejor nos puedes hablar desde la experiencia acumulada. Claro, mira, me parece que el informe como está me parece muy bueno. Me parece que el balance entre el nivel de información que se tiene para especialistas y para personas de a pie me parece que es bastante bueno. Creo que puede ser muy relevante el diseminar un poquito más cuáles son las líneas a futuro que quiere seguir el Banco de Chile. Me parece que desde esa perspectiva, el explicar los objetivos finales de una manera muy clara y precisa en línea, por ejemplo, con el tema de tener un ecosistema financiero que permita la entrada de diferentes participantes con el objetivo de explotar estas economías de red que se pueden generar en este tipo de sistemas, me parece que es relevante. Simplemente la complejidad, simplemente porque la complejidad de este tipo de sistemas a veces nos supera. Y estamos hablando no solo de la gente a pie, en muchas ocasiones también nos llega a superar al interior de los bancos centrales y a los académicos más importantes. Y creo que dentro de esta perspectiva y para tener el apoyo de la población en general y el apoyo de los tomadores de decisión, es importante como reflejar cuáles son los objetivos y cuáles son las metas de una manera muy clara. Y creo que es muy importante también el tener pues este tipo de informe muy a la vista de los tomadores de decisión, porque en muchas ocasiones la plomería se deja de lado porque no necesariamente se ve. Y entonces en ese sentido me parece que es un trabajo muy relevante y que se debe continuar hacia adelante, dando cada vez más esta visión de futuro y esta visión de lo que se necesita invertir hoy para que dentro de 5 o 6 años el Banco de Chile pues, pueda estar fomentando este ecosistema muy amplio, muy abierto y con las mejores funciones para los usuarios finales. Bueno, quería agradecer a nuestros 2 panelistas, ha sido una conversación súper interesante y buenas las presentaciones. Quería también aprovechar la oportunidad de agradecer a las distintas áreas del banco que nos han ayudado con esto, en particular la de mercados financieros, que es la que opera los sistemas de pago alto valor, y trabajamos muy estrechamente con ellos. El área de comunicaciones, Carolina Besa, que la quería mencionar especialmente por el esfuerzo que han hecho la política, nuestra querida Gerencia de Regulación Financiera, y eso sería todo por mi parte.